Listo. Bueno, el objetivo hoy es revisar uno de los temas de nuestra guía de física, ¿no es cierto? Que no hemos podido volver a retomar. Pero básicamente quiero que revisemos cuáles son como los contenidos o los temas que ustedes deben conocer o por lo menos deben identificar dentro de esta materia, dentro de esta clase de física. Eh, para eso quiero mostrarles el programa. Este es el programa de formación de ustedes. Creo que ya se los han mostrado al inicio del trimestre pasado. Sin embargo, se lo voy a subir a territorio para que lo tengan también presente. De aquí ustedes pueden sacar mucha información también importante para de pronto los que estén buscando etapa productiva para poner en la hoja de vida, ¿no es cierto? ¿Cuál sería su perfil del egresado? ¿Cuáles serían como sus competencias? ¿Cuáles son los conocimientos de saber que deben conocer dentro del programa? Miren que aquí al inicio del documento están las proyecciones del egresado, cuál es el objetivo del egresado técnico en modelado 3D, ¿cierto? Puede desempeñarse en actividades relacionadas con interpretación de necesidades de cliente, manejo de herramientas CAD, levantamiento metrológico dimensional, que es toda la parte de uso de instrumentos de medición, elaboración de planos, validación de requerimientos técnicos, impresión y validación de prototipos y personalización de entornos 3D. Entonces miren que este componente de física tiene que ver precisamente con esta parte de la validación de requerimientos técnicos y la validación de prototipos. Porque básicamente cuando uno va a validar un producto o un prototipo, lo que uno revisa son primero características dimensionales, características estructurales o físicas, para comprobar si efectivamente el diseño cumple con esos requerimientos del cliente. Y hay unos aspectos relacionados con resistencias, ¿no es cierto?, a la tracción, resistencias a la compresión, comportamiento del diseño a partir de esfuerzos mecánicos, esfuerzos físicos, y todos esos son principios asociados a la física, ¿no es cierto?, la física, que es lo que queremos pues que ustedes identifiquen o por lo menos reconozcan dentro de sus productos o dentro de su diseño. Y miramos ya el contenido específico de la competencia de física, ¿cierto? Que la competencia habla de aplicar conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con las situaciones del contexto productivo social. Los conocimientos de proceso básicamente tienen que ver con utilización de magnitudes físicas escalares, todo lo que son unidades de medida, ¿no es cierto? Estándares como tal de medición, explicar cambios físicos de la materia, describir movimientos de los cuerpos, identificar elementos de un proceso térmico. Digamos que estos son muy específicos de la física dinámica, ¿no es cierto? Y de la parte de materiales. Pero vamos a tratar de tocarlo muy por encima porque pues, esto es un poco más complejo. Pero sí me interesa esto en particular, principios físicos del funcionamiento de las máquinas y hacer unas comprobaciones y unos experimentos a partir de esos principios físicos. Dentro de la guía hay unos ejercicios planteados
con relación al tema de principios físicos, como son estos casos, ¿no es cierto? Estos casos donde hay unas fuerzas aplicadas sobre unas cuerdas. Entonces aquí hay un análisis de tensiones, un análisis de esfuerzos, una descomposición de fuerzas en cada uno de los vectores que están aplicando aquí sobre el objeto. Miren acá, aquí estaría la descomposición de fuerzas. Y también hay otros problemas planteados con relación al tema de la tensión, ¿cierto? Sobre un punto. Esto me parece realmente más sencillo si lo vemos con la ayuda pues, de nuestros laboratorios de Cloud Labs. Y para esto vamos a trabajar con el módulo de física normal, en el módulo de estática. Entonces, recuerden que cuando estamos dentro del Cloud Labs debemos buscar el módulo de física solito. Aquí hay ya otro módulo de física 2. Estamos trabajando inicialmente con este, sencillo, y luego debemos darle acá en abrir. Entonces vamos a mirar inicialmente la unidad de aprendizaje, los principios, y vamos a trabajar con la unidad de aprendizaje de estática. Miren que aquí vamos a mirar principios relacionados con esfuerzos, esfuerzos físicos, y fuerzas en equilibrio, que es básicamente el tema de cómo logro equilibrar las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. Y ahí lo que puedo hacer es el análisis de la descomposición de fuerzas sobre cada una de las cuerdas o cada uno de los puntos de tensión de un objeto. ¿Dónde se ve esto aplicado, por ejemplo, en la vida real? Se ve en sistemas, por ejemplo, de poleas, sistemas de grúas, por ejemplo, puentegrúas, sistemas de carga de fuerzas, de objetos, ¿cierto? Cuando estamos haciendo arrastre de objetos, cuando estamos haciendo movimiento de objetos, estamos aplicando unas fuerzas necesarias para romper la estática del objeto. Cuando hablamos de la estática del objeto, hablamos de que el cuerpo tiene un peso determinado y yo tengo que aplicarle un esfuerzo para poder que ese cuerpo se mueva, ¿cierto? Para romper esa fuerza de gravedad que está actuando sobre el objeto. Entonces, antes de hacer estas prácticas, vamos a mirar la unidad de aprendizaje. Y vamos a abrir la unidad de aprendizaje. Veamos. Ya una vez más, hasta el momento. Vamos a seguir acá. Listo, la idea de esta unidad de aprendizaje es conceptualizar condiciones que deben cubrir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que éstas se encuentren en equilibrio. Física básicamente se encarga de comprobar de manera matemática cualquier situación que suceda en la naturaleza, ¿no es cierto?, o en la vida real. Y para eso pues hay una serie de fórmulas y leyes que hay en el campo de la física que sirven para hacer ese análisis y esa comprobación. Recuerden que la física es básicamente una ciencia basada en la comprobación. Por eso se hace experimentación, se utilizan fórmulas para comprobar las situaciones o lo que está sucediendo y a partir de ahí se van
analizando cada una de esas situaciones. Es que aquí se van a presentar dos situaciones a resolver, cada una acompañada de una guía de aprendizaje con los contenidos y conceptos asociados para alcanzar los objetivos propuestos. Aquí hay dos unidades de aprendizaje, una que tiene que ver con fuerzas y máquinas simples y la segunda tiene que ver con equilibrio. Entonces, la de fuerzas y máquinas simples tiene que ver precisamente con las prácticas, con los laboratorios de momento de fuerza, y la segunda unidad de aprendizaje, la segunda actividad de aprendizaje de equilibrio estático, tiene que ver con el laboratorio de fuerzas en equilibrio. Es que ustedes pueden hacer estos dos laboratorios, ¿cierto? El de estimación del esfuerzo físico de un operario y el de las fuerzas en equilibrio. Todos me están escuchando bien ahí, ¿no es cierto? Sí, profe. Muy bien. Sí, Ángelo, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, aquí dice que Ángelo está saliendo. Fabián dice que no está saliendo. Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenidos. Ujú. Bueno, entonces vamos a iniciar con la primera actividad. Actividad de aprendizaje, fuerza sobre un cuerpo. Recuerden que deben irle dando clic a cada una de estas pantallas, ¿cierto? Para ir avanzando en la unidad temática. La idea es ver primero los conceptos y luego irlos aplicando en el desarrollo de esta actividad. La primera actividad va a ser esta. Vamos a descargarla. Creo que ya la descargué. No, esta no es. Ponerlo aquí. Esta es la actividad de aprendizaje de fuerza sobre cuerpo. Entonces, descarguemos este PDF. Y la idea de esta actividad dice, identificar los tipos de fuerzas que se le aplican a un cuerpo debido a la interacción con el ambiente y las fuerzas externas aplicadas. Entonces el caso aquí es sobre un salto en paracaídas. Y la idea es identificar y explicar cada una de las fuerzas que usted considera le son aplicadas a un cuerpo desde la caída de un salto al vacío a una altura considerable, como por ejemplo una aeronave. De tipo de salto, la persona cae en primera instancia de forma acelerada y después amortiguadamente al ser frenado por el paracaídas.
que identificar y explicar las fuerzas que le son aplicadas a la persona que se lanza en un salto de paracaídas en los siguientes momentos del salto. Cuando está sobre la aeronave antes de lanzarse, en el momento en que se lanza y sus pies dejan de tocar la superficie de apoyo, en el momento en que la caída es frenada por el paracaídas y en el momento en el que el paracaídas es soltado por completo y la persona es empujada hacia arriba. Recuerden que hay diferentes comportamientos en el caso de la persona, ¿no es cierto?, en cada una de estas situaciones. Es que ustedes identifiquen qué sucede en cada uno de esos momentos, ¿cierto? Y que también a partir de estas preguntas orientadoras, pues entiendan el concepto de fuerza, el concepto de dinámica y cómo se mide la fuerza y cuál es la unidad de medida que representa la fuerza. Ahí es que ustedes identifiquen y expliquen esas fuerzas, las fuerzas que le son aplicadas a la persona que se lanza en un salto de paracaídas, en los momentos especificados en la situación, entregando el diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver ahorita qué es un diagrama de cuerpo libre, que es una herramienta precisamente para hacer un análisis de fuerzas, un análisis de fuerzas y cargas aplicadas a un objeto. En este caso, el objeto, pues, ¿quién sería? La persona, ¿no es cierto?, que está lanzándose en paracaídas. Pero para eso vamos a analizar primero los conceptos. Entonces, vamos a avanzar acá. Y vamos a empezar. Dice, los cuerpos se mueven debido a la interacción de múltiples fuerzas. Cuantificar y determinar el origen de esas fuerzas es uno de los objetos de estudio de la dinámica. El propósito general del estudio de las fuerzas es analizarlas desde el punto de vista estático y dinámico, complementando con el estudio del movimiento desde el punto de vista de la cinemática, que tiene que ver con un concepto visto anteriormente. ¿Sí? La cinemática es precisamente el análisis o la descomposición de fuerzas en esos vectores. Esto realmente es como la parte inicial de la física, ¿cierto? Dice que la fuerza entonces se comprende como toda acción capaz de hacer cambiar el estado de reposo de un objeto produciendo un tipo de movimiento, cambiando el estado del objeto en movimiento al detenerlo o produciendo deformación en el elemento. Es decir, la fuerza es una magnitud física que puede ser medida, por lo tanto permite establecer relaciones entre ellas y otras magnitudes. ¿Dónde podemos ver esos casos, por ejemplo? Miren que les decía yo ahorita que para poder romper la estática que tiene un objeto, ¿no es cierto?, que está en reposo, pues es necesario aplicarle una fuerza para poder moverlo. Entonces, la dinámica tiene que ver precisamente con eso, con analizar y entender qué sucede en un objeto cuando se le aplican esas fuerzas. ¿El objeto será que cambia? ¿El objeto será que se mueve? ¿El objeto será que se queda ahí quieto? ¿Cierto? Eso depende de muchos factores. Depende, por un lado, del peso del objeto, masa que tenga el objeto. Depende de la fuerza, de la intensidad de la fuerza que yo le esté aplicando al objeto. Y también depende de algo que a veces depreciamos, ¿no es cierto?, o no tenemos en cuenta, y es la fricción. La fricción es la resistencia que genera la superficie donde está ubicado el objeto o donde está actuando el objeto con respecto al objeto en sí. Entonces, lograr romper esa estática, pues depende de todos esos factores.
Dice, según cómo se aplican o ejercen las fuerzas, se clasifican en fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Entonces, las fuerzas de contacto son las fuerzas en las que el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto directo con el cuerpo sobre el que aplica dicha fuerza. Por ejemplo, fuerzas como la normal, la tensión, la fricción y la estática. Mire que es precisamente lo que estábamos hablando. Un ejemplo común es la patada a un balón, donde el cuerpo que ejerce la fuerza es el pie de la persona que entra en contacto con el balón, el cual viene a ser el cuerpo sobre el que se aplica la fuerza. Fuerzas a distancia son aquellas en las que no existe contacto directo entre el cuerpo que ejerce la fuerza y el cuerpo sobre el que es aplicada. Por ejemplo, la fuerza gravitacional, fuerza electromagnética y la fuerza nuclear. Un ejemplo práctico es la fuerza ejercida por un imán sobre un cuerpo, donde podemos apreciar que ambos cuerpos se pueden atraer o repeler sin que exista un contacto directo entre ambos cuerpos. ¿Esa qué fuerza sería? La que ejerce un imán. Fuerza magnética. Electromagnética, así es. No sé si ustedes han visto los trenes bala en Japón, creo que es. ¿Han mirado de pronto cuál es el principio de funcionamiento de esos trenes? He entendido que por imanes, por electroimán. Así es. Es tanta la carga electromagnética que tienen esas vías, ¿no es cierto? Son básicamente el riel por el que se desplazan es un electroimán y el tren en sí, el vagón o el cuerpo del tren tiene una carga opuesta que básicamente hace que el tren casi que levite, por así decirlo, ¿no es cierto? Y se pueda desplazar a muy alta velocidad. Y entonces, es que esa es una de las ventajas pues, de esa fuerza, casi que no hay rozamiento, entonces no hay una fricción que haya que romperse para poder que el objeto se mueva y eso ayuda a que el tren se mueva a mayor velocidad. Listo, entonces para Me, poder hacer ese... Sí, ¿lo escucho? me surge una pregunta, digamos que uno esté cerca a esa vía y uno tenga, por decir ¿cómo es que se llama? Una brújula. Ahí fallaría Ujú. la brújula en ese sentido. Muy La- buena pregunta. Pues no sabría decirte, no sé realmente si la carga, porque como hay diferentes maneras también de controlar las cargas electromagnéticas, entonces no sé si eso lo controlen de alguna manera, ¿no es cierto? Eh, eh, para que no afecte otro tipo de dispositivos, porque usualmente le podría pasar también a una persona que tenga un marcapasos. Los marcapasos a veces son afectados por ciertas cargas estáticas, entonces supondría que debe haber un sistema de bloquear eso para que no afecte a ciertos dispositivos, pero pues no sabría decirte la verdad, no he hecho el análisis de esos equipos. Pero es una buena pregunta, hay que investigar a ver realmente cómo hacen ahí para controlar eso. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o un comentario en este momento. Bueno, veo que Angelo, George, Dan y Fabián de pronto tienen problemas de conectividad, no les deja conectarse mucho tiempo. Vamos a ver.
Listo, entonces para poder hacer ese estudio de fuerzas hay que entender cuáles son los elementos que actúan sobre una fuerza. Los elementos, pues básicamente son esos componentes que me van a permitir analizar el comportamiento o analizar la fuerza como tal. Entendiendo pues que la fuerza es una cantidad vectorial, es decir, que tiene una dirección. Recuerden que cuando estábamos haciendo dibujos en AutoCAD decíamos que son elementos vectoriales que tienen dirección, tienen magnitud, ¿no es cierto? Tienen una longitud y tienen un sentido, sí, una dirección, ¿no es cierto? Un ángulo en el cual va esa magnitud. En las fuerzas físicas es exactamente lo mismo. Tenemos una dirección que es la línea de acción de la fuerza, ¿cierto? Que es en qué dirección va la fuerza, ese sería el vector de la magnitud. Tiene un sentido, que es hacia dónde se dirige la fuerza, y tiene un punto de aplicación, que es el lugar en donde se ejerce la fuerza. Entonces, miremos cada uno de los tipos de fuerzas que hay en la naturaleza. Con la fuerza gravitatoria, es cuando se libera un cuerpo dejándolo sin nada que lo sostenga. Este cae de forma vertical hacia el suelo. Esto se debe a la interacción gravitatoria. La Tierra, debido a su masa, atrae a los cuerpos hacia ella. Esta fuerza se le llama gravedad, ¿cierto? Entonces, ahí de entrada ya tenemos una fuerza de la naturaleza que actúa en todo momento sobre los objetos o sobre nosotros mismos. La fuerza electromagnética, entonces, es la interacción que ocurre entre las partículas con carga eléctrica. Pronto por acá nos dan la respuesta a lo que decías ahorita. Así que para poder que actúe sobre un objeto, pues ese objeto debe tener una carga eléctrica determinada. Las fuerzas electromagnéticas dependen del valor de las cargas o de la fuerza de los campos magnéticos y disminuyen con la distancia. Las fuerzas electromagnéticas se encargan de la atracción y la repulsión entre las cargas eléctricas y entre los polos magnéticos. No sé si han escuchado ustedes de la pintura electrostática. La pintura electrostática, por ejemplo, es un caso en el que han aprovechado precisamente esa energía, esa fuerza electromagnética y han creado un proceso para generar un acabado de mejor calidad, con mayor resistencia o mayor durabilidad, aplicando ese principio. Entonces lo que hacen básicamente es que ubican las piezas a pintar sobre un tren o sobre unos soportes que están cargados electromagnéticamente con una carga que puede ser negativa o positiva, no sé muy bien cuál es cuál. Y la pintura, que usualmente está en polvo, tiene otra carga contraria. Entonces, al momento de aplicar la pintura, o precisamente por esa fuerza electromagnética, lo que pasa es que la pintura se adhiere a la superficie de la pieza y se sostiene sobre la superficie durante el tiempo de secado de la pintura. Digamos que lo primero que se hace es aplicar la pintura en polvo sobre la superficie de los objetos, y luego que se ha aplicado pasa al proceso de horneado, ¿cierto? Y ya eh, por efecto de calor, digamos que la pintura se funde sobre la superficie de la pieza y ya queda adherida a la pieza como tal. Pero miren que hay que tener precisamente esas dos cargas, positivas y negativas, para poder que se atraigan, y además pues debe ser controlada también. Entonces, esa es una
manera como han aprovechado esta fuerza electromagnética también en algunos procesos Buen industriales. día, profe. Hola Fabián, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profe. En la opción que usted dice, ¿eso se puede en cualquier material? No, no deben ser precisamente piezas que permitan tener conductividad eléctrica, eh, porque si no, no se podría cargar, no podría generar esa fuerza electromagnética, ¿sí? No, yo no, entonces tienen que ser piezas normalmente metálicas y un metal que permita precisamente generar cargas eléctricas o que sean conductores como tal eléctricos. Por ejemplo, el aluminio usualmente no se puede pintar con este proceso porque no es un buen conductor eléctrico y digamos que no es tan fuerte como el acero, entonces no se adhiere con facilidad a la pintura. Al aluminio lo que le hacen es un proceso químico, un anodizado bueno, sí, por procesos químicos que básicamente atacar la superficie de la pieza con un químico diferente, entonces se le hace un cambio pues, de su superficie y se le adiciona otro componente, pero se hace con un proceso químico, ahí ya no es eléctrico. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Y está la fuerza nuclear, dice, solo existen dos tipos de fuerzas nucleares, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. La interacción nuclear fuerte se encarga de mantener unidas a los núcleos, protones y neutrones que coexisten en un núcleo atómico, venciendo la repulsión electromagnética entre los protones que poseen carga eléctrica del mismo signo y haciendo que los neutrones que no tienen carga eléctrica permanezcan unidos entre sí y también a los protones. La fuerza nuclear débil puede ser más débil que la fuerza electromagnética y posee un alcance menor que la interacción nuclear fuerte. Este tipo de fuerzas se pueden ver en fenómenos reactivos de tipo beta, que son desintegraciones de partículas y núcleos atómicos. Esto suena como a película de Hulk, ¿no es cierto? Pero ¿dónde podemos ver casos de fuerzas nucleares? ¿Qué opinan ustedes? Las plantas nucleares. Nucleares. Lo que hacen esas plantas es precisamente aprovechar toda la fuerza nuclear que generan los componentes radioactivos con los que trabajan, ¿no es cierto? Los elementos eh, radioactivos de estas plantas usualmente tienen tanta fuerza eh, nuclear, digamos que el comportamiento y lo que le hacen a esos elementos genera tanta fuerza nuclear que precisamente producen mucha energía y por eso es que se genera toda esa energía eh, con, solamente con un proceso de fuerzas nucleares. Es que pues, a raíz de eso fue que surgió todo el tema de la bomba nuclear, ¿no es cierto? Pero pues fue que Albert Einstein hubiera querido que crearan la bomba atómica, sino que él descubrió el principio, ¿no es cierto? Y ya otras personas lo aplicaron a la creación de una bomba atómica, pero la cantidad de fuerza que libera una bomba atómica es altísima, precisamente por el comportamiento eh, y la alteración que le hacen a esos átomos como tal, a ese elemento radioactivo, que lo que hace es que libera una fuerza muy alta, ¿cierto? Y pues ahí tenemos los resultados que ya ustedes conocen. Eso igual también lo aplican en la medicina, por ejemplo, ¿no es cierto? En las
en los equipos de análisis de rayos X, por ejemplo, en las, se llaman estas, me olvidé el nombre, que hacen análisis como por resonancia magnética. Básicamente lo que están haciendo ahí es bombardeando a muy baja frecuencia nuestro organismo, ¿no es cierto?, con unos elementos atómicos, ¿no es cierto?, con unos elementos radiactivos que a muy mínima cantidad pues no son nocivos para nuestra salud, pero lo que hacen es que permiten que el cuerpo responda a esas cargas radiactivas, a esas cargas nucleares, y puedan hacer análisis ya de otro tipo. Obviamente para uno como usuario, pues no le afecta que uno se tome una radiografía 1 o 2 veces al año, pero para el personal que trabaja ahí en estos equipos, pues obviamente sí deben tener un cuidado, y por eso ellos tienen que estar aislados o con equipos especiales, equipos de protección, para que su constante uso pues no les vaya a afectar en la salud con el tiempo. Bueno, ¿para qué hacemos este tipo de ejercicios de analizar las fuerzas? Pues básicamente nos sirve para predecir el tipo de movimiento que tiene un cuerpo, y nosotros lo aplicamos cotidianamente en tareas como caminar, correr, jugar, bailar, dormir, ¿no es cierto? Si conocemos cómo son esas fuerzas que actúan en nuestro cuerpo, podemos medir y saber el origen de esas fuerzas y poder analizar qué sucede, ¿cierto? La biomecánica, la biomedicina se basa precisamente en todos estos principios físicos. El comportamiento de las fuerzas sobre la rodilla, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hay sobrepeso en una persona? ¿O qué pasa cuando se lesiona un jugador? ¿No es cierto? Es precisamente porque eh, ejerció una fuerza de manera incorrecta o de manera inadecuada, o porque tiene una condición física que no le permite soportar cierta fuerza, ¿cierto? En los elementos mecánicos, en los equipos, pasa exactamente lo mismo. Si no conocemos cuáles son las fuerzas que van a actuar sobre un mecanismo, o si no las identificamos de manera correcta, pues de pronto el diseño no va a quedar bien, de pronto el mecanismo no va a funcionar, y no se va a comportar de la manera como queremos. Entonces, en síntesis, cuando las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo superan a las que se oponen al movimiento, se analiza su dinámica. En que entonces la dinámica se encarga de analizar la situación de los cuerpos cuando se oponen a una fuerza aplicada sobre ella. En cambio, la estática dice: cuando las fuerzas presentes sobre un cuerpo no sobrepasan a las que se oponen, se analiza su estática. Es decir, cuando el cuerpo está en reposo y cuando el cuerpo definitivamente no se mueve, se queda ahí quieto, ahí lo que se está haciendo es un análisis de la estática del cuerpo. Entonces, la estática se encarga de analizar los objetos en reposo y la dinámica se encarga de analizar los objetos en movimiento. ¿Cuáles son las fuerzas fundamentales en la dinámica? En la dinámica básicamente se trabaja con la fuerza elástica. La fuerza elástica, como un resorte, por ejemplo, o una cuerda elástica, reacciona contra la fuerza deformadora para recuperar su forma original. Una fuerza deformante actúa sobre un elástico
El elástico responde sobre el cuerpo que lo deforma con una fuerza igual o opuesta. Por eso la acción de los resortes, ¿no es cierto?, es contraria a la fuerza que uno le genera. Siempre cuando uno está presionando un resorte, uno siente la tensión en dirección opuesta a la fuerza que uno le está aplicando, ¿cierto? Y por eso los resortes se utilizan precisamente para mantener la posición de ciertos objetos, para que cuando se presiona, él vuelve otra vez a su posición inicial. La elasticidad también se aplica en los materiales. Por ejemplo, los materiales tienen una condición o tienen una característica física que es eso se llama la elasticidad. Bueno, eso tiene otro nombre, en el que uno precisamente, de acuerdo al material, uno sabe qué tanta fuerza se le puede aplicar para que no se deforme completamente, o en qué punto hay ciertos materiales que son muy elásticos y entonces en lugar de partirse o quebrarse, lo que pasa es que se deforman, ¿no es cierto? Y hay otros que no son tan elásticos y entonces se quiebran, se parten con facilidad. Entonces, ese comportamiento elástico también pasa en los materiales. Ahora, la fuerza de fricción, también conocida como fuerza de rozamiento, se presenta debido al contacto entre dos cuerpos. En que en el dibujo, con F mayúscula, se representa la fuerza que le estoy aplicando al objeto, y en sentido opuesto está la FR, que sería la fuerza de fricción, que es la fuerza resultante, ¿no es cierto?, que está generando ¿qué? El piso sobre el objeto. Entonces, si el objeto está ubicado sobre una superficie, siempre va a haber una fuerza de fricción, ¿cierto?, actuando sobre el objeto que yo estoy empujando. La fuerza normal dice que es debido al principio de acción y reacción, el peso del cuerpo está generando a su vez una reacción del piso sobre este cuerpo. Es lo que se denomina una fuerza normal. Se llama normal porque se encuentra en dirección perpendicular al plano sobre el que está el cuerpo. Se encuentra en la misma dirección y magnitud que la fuerza generada por el peso, pero en sentido contrario. Es decir, que la fuerza normal siempre va a ser igual, va a tener la misma magnitud que la fuerza que yo le aplico al objeto, pero está en un sentido contrario a la que yo le aplico. Eso, digamos que donde se ve. Si yo tengo un objeto que está ubicado sobre una superficie muy delgada, pues lo que va a pasar es que la superficie se puede romper o se puede flexionar precisamente porque la fuerza normal es mayor a la fuerza, perdón, la fuerza del objeto es mayor a la fuerza normal que permite sostener el objeto. Y eso debido a qué? Pues al peso seguramente y a las características de la superficie donde está apoyado el objeto. Y por último tenemos el peso, que el peso es otra fuerza. Miren que el peso no es lo mismo que masa. La masa es el volumen, perdón, sí, lo que tiene un objeto como tal, teniendo en cuenta sus dimensiones y su composición, pero el peso es ya la fuerza que genera la gravedad de la Tierra sobre esa masa. Por eso siempre hay que considerar la gravedad y la masa para poder hallar el peso de un objeto. Es decir, que para cualquier análisis de fuerza se requiere tener en cuenta el peso del elemento que se va a analizar. Siempre para poder hallar o hacer descomposición de fuerzas debemos saber cuál es el peso que tiene un objeto. Y eso lo hallamos multiplicando su masa por la gravedad como tal. Aquí ya tenemos una primera fórmula, ¿sí? Peso es igual a masa por gravedad.
¿Cuál es el valor de la gravedad? ¿Se acuerdan? La fuerza de gravedad. Como 10 punto algo, no recuerdo bien. A buscarlo acá. Casi estaba cerca. 9.807 y se expresa ¿en qué? En metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que las unidades de fuerza usualmente están dadas por una magnitud de longitud sobre velocidad. ¿Por qué? Porque se está aplicando, bueno, en este caso la gravedad es una fuerza de aceleración, ¿no es cierto? ¿Qué tan? Por eso lo tenemos acá sobre tiempo, que son segundos, y es precisamente que a mayor, es contraria a la posición o a la distancia que se ubica el objeto con respecto al centro de la Tierra. Recuerden que si estamos a una altura mayor, pues la gravedad va a ser, la fuerza de gravedad va a ser menor, por eso dicen que en el Everest, en el monte Everest, la fuerza de gravedad es menor en los objetos y en teoría pesaríamos menos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una menor fuerza de gravedad actuando sobre nosotros. Pero miren que en Júpiter, por ejemplo, la fuerza de gravedad es de 24.79 metros sobre segundo cuadrado. Es decir que allá sencillamente no podríamos movernos con facilidad, ¿no es cierto? Porque nuestro peso va a ser mayor. Así nuestra masa siga siendo igual, pues el peso va a ser muy alto. Bueno, veamos cuáles son las otras fuerzas que actúan acá. Dice, la fuerza de la fricción es aquella fuerza que genera que los cuerpos en movimiento sobre una superficie se detengan. Es decir, es la fuerza que supone el movimiento de los cuerpos debido al rozamiento entre la superficie del elemento y la superficie o medio sobre el cual se está moviendo. Esta fuerza, al oponerse al movimiento del cuerpo, se encuentra paralela al plano de movimiento y en sentido contrario a la fuerza que trata de mover el cuerpo. Hagamos el análisis. Este es un análisis de cuerpo libre. Este es un diagrama de cuerpo libre en el que se representa con vectores cuál es el comportamiento de las fuerzas que actúan sobre el objeto. Miren que están representadas con letras, ¿cierto? F mayúscula sería la fuerza que se le está aplicando al objeto. F minúscula en color rojo es la fuerza de fricción. Contraria, es opuesta a la fuerza normal, tiene la misma longitud, la misma magnitud, pero es en dirección opuesta. El peso, recuerden que se representa con la letra W mayúscula. Está en dirección hacia abajo, ¿no es cierto? Porque está en dirección de la gravedad, ¿no es cierto? La gravedad actúa en esta dirección, siempre nos está trayendo hacia el centro de la Tierra. Y la normal entonces va a estar en dirección opuesta. La fuerza normal pues, va en dirección opuesta al peso. La fuerza de la fricción depende del material del que esté compuesto el elemento en movimiento y también del material en el que se está moviendo el objeto, sobre la superficie sobre la cual se mueve. A esto es lo que se le denomina coeficiente de rozamiento. Y existen dos tipos de coeficientes de rozamiento, el coeficiente de fricción estática y el coeficiente de fricción cinética. Dice, cuando un cuerpo está quieto es más difícil de mover, cuando éste ya se encuentra en movimiento es mucho más fácil movilizarlo. Es por ello que el coeficiente de fricción cinética es menor que el coeficiente de fricción estática.
Usualmente, para yo poder romper esa fricción que se genera sobre una superficie, en un objeto, yo tengo que aplicarle una fuerza determinada para poder romper esa fricción, ¿no es cierto? En una rueda, en una llanta, por ejemplo, de un carro, digamos que la fricción se reduce precisamente porque el punto de contacto del objeto sobre la superficie es muy pequeño, ¿no es cierto? Es un punto tangencial al círculo y por eso es el mejor objeto para poder hacer desplazamientos o movilización de carga, porque pues la fuerza de fricción se puede romper más fácil que en un objeto que tiene superficie plana. Por eso las ruedas cuadradas no funcionan, ¿no es cierto? Porque no son físicamente funcionales. Entonces hay unas tablas, miren que por cada material hay una fuerza de fricción estática y una fuerza de fricción cinética. Y precisamente algunos materiales que tienen una menor fuerza de fricción, miren que es más fácil mover un objeto sobre una superficie de teflón, por ejemplo, que su fuerza de fricción dice que es 0.04, mientras que en el caso del cobre, en que la fuerza de fricción es de 1.1, la otra vez salta aquí, el caucho, el cemento seco también tiene una fuerza de fricción alta. Por ejemplo, ¿por qué se utilizan rodachines de caucho? Porque ayudan a que en algunos casos el objeto por lo que voy a mover, digamos que no ruede tan fácil, o sea, puedo movilizarlo fácilmente, pero no se va a ir pues con facilidad, sino que al menos se va a sostener sobre la superficie. Pero si yo quiero que algo se mueva muy, muy, muy suave, sin necesidad de aplicarle tanta fuerza, pues utilizo unas ruedas de teflón, unos rodachines de teflón, y el teflón ya tiene menos fricción estática, entonces eso me permite movilizar el objeto con mayor facilidad. Ahora dice la fuerza, bueno, la otra fuerza es la caída libre. Dice, cuando una cápsula de cohete entra a la atmósfera terrestre, comienza su aceleración de forma vertical, descendiendo hasta el suelo. A medida que la cápsula aumenta su velocidad, también aumenta su fuerza de fricción opuesta. En el aire hay partículas de distintos gases, los cuales chocan contra la cápsula, generando el fenómeno de la fricción. La aceleración que la gravedad terrestre ejerce sobre la cápsula lo mantiene en órbita hasta el suelo. Sin embargo, la fuerza opuesta de fricción mantiene la aceleración en constante descenso hasta que la cápsula alcanza una velocidad constante. Básicamente aquí lo que nos dice es que así estemos cayendo desde un avión, ¿no es cierto?, con un paracaídas, igual va a haber una fuerza de fricción que está actuando sobre nosotros, que es la que genera el viento, ¿no es cierto?, sobre nuestro cuerpo. Y eso es lo que hace también que, de alguna manera, se reduzca la velocidad con la que yo estoy cayendo. De todas maneras, no hay que tener en cuenta, por un lado, el peso del objeto, la gravedad, ¿no es cierto?, que está actuando sobre el objeto, y la velocidad con la que está cayendo. ¿Sí? ¿Voy a decir algo? Digo, igual hay que tener en cuenta también la forma del objeto. Así es. Eso también hace que actúe de alguna manera la fricción sobre el objeto, ¿no es cierto? Por eso los aviones
tienen ciertos diseños, ciertas formas para poder romper esa fricción, que puedan volar con facilidad. Y es precisamente en función de esta fuerza, de la fuerza de la fricción, ¿cierto? Para que sea más fácil pues desplazarse. Bueno, entonces miremos el primer ejercicio. Dice, marque la opción que corresponda a la respuesta correcta. Para poder subir una caja por una rampa, deben vencer 3 fuerzas principales. Dice, estas son de caída, de rozamiento y elástica, gravitacional, de rozamiento y normal. Tercera opción, gravitacional, de subida y aceleración. Cuarta opción, gravitacional, elástica y normal. ¿Cuál de esas opciones creen que es la correcta? Nuevamente, para poder subir una caja por una rampa, estamos hablando de una superficie inclinada, se deben vencer 3 fuerzas principales. ¿Cuáles de esas que hay ahí son las que ustedes creen se deben vencer, se deben romper? La primera, profe. Mira. ¿Qué dicen los demás? Profe, yo digo que la tercera, la de gravitacional, de subida y aceleración. Ok. ¿Qué opinan los demás? Fíjate que no lo puedo mirar bien. Vaya. Ok, ahora sí. No, yo creo que tal vez la segunda no era. La segunda, gravitacional, de rozamiento y normal. Sí, sí, sí. Gravitacional, subida y aceleración. Gravitacional, rozamiento y normal. Sí, la segunda, me apoyo más en la segunda. Ah, subiendo una Bueno, caja. ajá. Estamos Ah, subiendo una caja. no, sería la tercera entonces. Gravitacional, de subida y aceleración, supongo yo. Bueno, vamos a ver. Hay 2 contra 1, entonces vamos a escoger ese. A ver qué nos dice. Gravitacional, de subida y aceleración. Vamos a verificar. No era ese. En que esta no es una fuerza de las que vimos, ¿no es cierto? Gravitacional sí, aceleración, pero de subida no es una fuerza, no está definida como tal como una fuerza. La correcta era la segunda. Yo la miré más por la fuerza que hace uno, obviamente al impulsarse para subir tanto el cuerpo de uno como la fuerza que hace sobre la caja uno subir. Claro, pero esa se llama fuerza de rozamiento. Acuérdense que cada fuerza tiene un nombre, un tipo. Entonces, claro, yo estoy subiendo el objeto, pero en física se llama fuerza de rozamiento. Ah, el rozamiento lo confundí fue con el de fricción. Entonces, como no estamos rozando, por decir, una pared y pues por eso lo descarté. Pero sí hay una fricción del objeto subiendo sobre la rampa. La rampa es la superficie y se está generando una fricción, un rozamiento entre el objeto y la superficie de la rampa. Ah, es que el objeto ya. No, yo me fui por otro lado. Pensé que era que la caja como tal la teníamos sostenida en la mano. No, la estamos rozando sobre la... Sí, así es. Ah, ok. Mira que eso es muy importante. Es muy importante hacer ese análisis muy bien de cómo está la situación, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación que estoy analizando y cómo se está comportando el objeto físicamente y en qué momento se está aplicando las fuerzas? Entonces, claro, debo romper la gravedad, ¿no es cierto? Para poder desplazarlo desde la base
Vamos a mirarlo acá, movimiento, objeto. Sobre un plano inclinado. Y es básicamente esto. Yo tengo un objeto que estoy moviendo alrededor de una rampa que está inclinada, una superficie inclinada. Entonces, ahí hay un rozamiento, hay una fuerza de gravedad que está actuando sobre el objeto, hay una fuerza aplicada al objeto y hay un rozamiento del objeto sobre esta superficie. Y está la normal, que la normal es la fuerza contraria a la fuerza de gravedad, recuerden, al peso del objeto. Entonces también debo romper esa fuerza normal. Mirenlo acá, este es un ejemplo muy claro. ¿Sí, señor? Sí, qué pena interrumpirte, pero no sé si es una cascarita o está mal formulada la pregunta, porque es que digo la respuesta, porque si dice rozamiento, yo tengo entendido rozamiento es como tocar por un leve momento, más fricción ya es constante, ¿no? Ya es el rozamiento, ya es materia, cuerpo contra cuerpo y oponiéndose a la resistencia. Mientras que rozamiento es como un toque momentáneo. Pues no sé si me equivoco, ¿no? Pero igual hay fricción. O sea, si sea algo momentáneo, de todas maneras hay fricción y hay rozamiento. O sea, el rozamiento de todas maneras se genera cuando hay contacto de un objeto con otro. Cuando hay un contacto de un material con otro material. Así sea mínimo y así sea momentáneo, de todas maneras hay rozamiento y hay una fuerza de fricción ahí en ese rozamiento. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Sí, sí. Por eso les decía que es mecánicamente y físicamente es mucho más funcional una rueda circular que una rueda cuadrada. Por eso las ruedas cuadradas no existen, ¿no es cierto? Porque en el círculo el punto de contacto es menor. Igual hay contacto, es mínimo. Y debo aplicar una fuerza para poder romper esa fricción. Pero es más fácil romper esa fricción cuando tengo ese tipo de formas. Pero miren que de todas maneras debo romper esa fricción. Por ejemplo, aquí en la carreta que está mostrando en la imagen, igual el operario o la persona que está cargando la carretilla igual tiene que aplicar una fuerza para poder romper esa fricción que se genera sobre la superficie y para poder subir la carga. La carga en sí, que es la mezcla que tenga aquí en la carretilla, está generando un peso, ¿cierto? Un peso que es el que está actuando, la gravedad que está actuando sobre esa masa. Y está la fuerza normal, que sería contraria al peso, ¿no es cierto? Que es lo que el operario tiene que romper para poder elevar esta carga desde un punto a otro. Entonces, ahí hay un análisis de plano inclinado. Hay diferentes formas de romper esas fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, dicen que es más fácil jalar, otros dicen que es más fácil empujar. Es que hay diferentes formas de romper esas fuerzas y de ayudarnos a elevar cargas. Y ahí es donde actúa precisamente las máquinas simples, que es lo que vamos a ver precisamente ahora. Bueno, vamos a hacer esta otra actividad. Dice, complete los enunciados con la palabra correcta. Dice, él, y aquí hay que poner la palabra, es la fuerza que ejecuta la gravedad sobre un cuerpo con masa. ¿Cuál de estas será? El peso, profe. Uy, ¿quién está por ahí? Viviana. Ya,
Te despertaste, buenos días. Uy, resucitó. Ah, salió mal. Bienvenida, ¿cómo estás? Profe, bien. Listo, el peso. Ya ni dice que el peso. Vamos a ver si es verdad. Luego dice, la es el estudio de los cuerpos en movimiento, precisamente de las fuerzas que interactúan para mantenerlo en movimiento. Será la gravitacional, la normal, la dinámica. La dinámica, ¿Cuál ¿no? di? La dinámica. La dinámica es el estudio de los cuerpos en movimiento, precisamente de las fuerzas que interactúan para mantenerlo en movimiento. Vamos a ver. Luego dice, la fuerza es la fuerza que ejecuta la Tierra sobre un cuerpo. Es fácil, ¿no? La normal. ¿Qué opinan? Pues yo creo que sí, profe, porque la gravitacional sería como la fuerza de empuje, ¿no? Pues vamos a ver. Entonces en el último dice, la fuerza... ¿Mm? No sería la que dice que es el estudio el estudio de los cuerpos en movimiento, precisamente las fuerzas que interactúan para el movimiento. Pues yo me apoyo en esa. Listo, pero leamos otra vez. Dice, es la fuerza que ejecuta la Tierra sobre un cuerpo. Sí, la gravitacional. La gravitacional. Ah, no había entendido la pregunta. Pensé que están hablando sobre la fuerza. ¿Mm? Y la última dice, es la que empuja a los objetos supermasivos en una órbita. Mm. ¿Qué será ahí? Voy a poner acá la otra. Nos falta una. Bueno, no me dejó poner aquí la última, pero las respuestas correctas serán así. El peso es la fuerza que ejecuta la gravedad sobre un cuerpo con masa. La dinámica es el estudio de los cuerpos en movimiento. La fuerza normal es la que ejecuta la Tierra sobre un cuerpo. Es la que ejecuta la Tierra sobre un cuerpo. ¿Por qué la fuerza normal? Porque la gravedad ya de por sí es una fuerza, ¿cierto? Pero la fuerza hacia dónde está actuando. La gravedad está actuando hacia abajo, pero la normal sería la fuerza contraria. Entonces es la fuerza que precisamente está ejecutando la Tierra sobre un cuerpo. Por eso es la normal. Y la gravitacional es la que empuja al objeto en una órbita, ¿no es cierto? Los objetos supermasivos, los objetos que están orbitando el espacio, entonces esa fuerza gravitacional, esa fuerza de gravedad es la que permite que el objeto pueda moverse en una órbita determinada. Es como decir, la gravedad es el peso natural pues, que sostiene la masa impulsa la masa hacia abajo. Y el Exactamente. el gravitacional prácticamente es como si no es el peso, sino jala de abajo hacia atracción, por decirlo así.
Eso, de arriba hacia abajo, la fuerza de atracción. Es lo que nos permite mantenernos acá sobre la Tierra. Si no existiera la fuerza de gravedad, la fuerza gravitacional, pues simplemente flotaríamos en el espacio, ¿no es cierto? No habría una fuerza normal actuando sobre nosotros, y entonces, perdón, la fuerza normal sería mayor a la fuerza gravitacional y entonces saldríamos volando hacia el espacio. Listo, entonces ahí finalizaríamos el tema, la unidad de estática. La idea es que ustedes hagan a partir de esos conceptos el análisis de esta situación, de qué sucede con una persona con el salto de paracaídas, ¿cierto? Y analicen cada una de estas situaciones, den respuesta a estas preguntas. Y esa sería como la primera actividad de análisis. Recuerden que esto lo pueden convertir con I Love PDF. Ustedes pueden coger esta página, convertir un PDF a Word. Simplemente lo que hacen es que suben este archivo acá, convertir a Word, descargan. Y aquí ya pueden darle respuesta a esas preguntas en el Word. Lo que pueden hacer es agregarle alguna de estas casillas. Aquí antes de este objeto le agregan una casilla y le ponen su nombre. Para que cuando me lo envíen, pues sepa de quién es la actividad. Veamos la unidad de aprendizaje 2. Dice equilibrio estático. Veamos de qué trata esta unidad de aprendizaje. Vamos a descargarla. Y vamos a avanzar. Aquí ya lo que se va a hacer es una comprensión del concepto de estática y las clases de equilibrios que existen sobre los objetos. Nos plantean una situación, ¿cierto? Y la idea es que a partir de esa situación ustedes expliquen el por qué no es posible levantarse de la silla como se pide en la actividad. Nos piden luego que generen un diagrama de fuerzas, es decir, que dibujen cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la persona, sobre el objeto, en este caso la persona, de acuerdo a las fuerzas que ustedes identifiquen en esa acción planteada. Y luego que respondan estas preguntas. ¿Qué tipos de equilibrios de fuerzas se identifican en la acción? ¿Cuáles son los tipos de equilibrios que encontramos en el estudio de la estática? ¿De qué se encarga el estudio de la estática? ¿Y en qué otros elementos de nuestro entorno podemos relacionar la estática?
Entonces, la estática precisamente se ocupa del estudio de las condiciones generales de equilibrio, es decir, es la parte de la física que estudia los cuerpos sobre los que actúan fuerzas y momentos cuyas resultantes son nulas, de forma que permanecen en reposo o en movimiento no acelerado, es decir, sin cambios en su movimiento. Por lo tanto, la estática se trata de un caso en particular de la dinámica, en que la estática se deriva de qué? De la dinámica, ¿cierto? Es cuando el objeto sencillamente no se puede mover y el objeto está siempre en equilibrio. Entonces, es lo contrario a la dinámica. Dice, sin embargo, el equilibrio de un cuerpo no se limita a la ausencia de movimiento. Un cuerpo puede estar girando de manera uniforme alrededor de un eje y estar en equilibrio. Así que la ausencia de aceleración y no de velocidad es lo que define en física el concepto de equilibrio. Es decir, no es que el objeto no se esté moviendo. Puede que se esté moviendo, pero se puede mover en un punto fijo. Y entonces el objeto está en reposo, está ahí en estado de equilibrio. Y hay diferentes tipos de equilibrios. El equilibrio estático, el equilibrio estable, perdón, es el equilibrio que se presenta cuando al desplazar un cuerpo en posición de equilibrio, por efecto de la gravedad, regresa a la posición que tenía antes de ser desplazado. Dice, si la pelota es desplazada del punto de equilibrio, aparecerán fuerzas que la harán regresar a su punto original de equilibrio. El equilibrio es estable si el centro de gravedad está más bajo que cualquier otra posición. Yo no soy muy bueno en ese juego, pero he visto algunas jugadas de billar pool, creo que es de billar pool, en el que golpean, ¿no es cierto?, una bola y sencillamente el efecto del golpe hace que la bola rebote o bueno, o vuelva otra vez al punto de retorno. No sé si lo han visto. Parece que no hay jugadores de billar acá. Creo que eso también pasa cuando juegan fútbol. Yo he visto que ellos cogen, le pegan a la pelota como con la parte de abajo, la pelota va, pero vuelve también. Ajá. Yo he visto mucho eso en el fútbol, como para hacerle una magia a uno. Sí. Entonces miren que ahí hay una manera, hay un equilibrio estable. La fuerza que se le aplica al objeto es de tal manera que sencillamente el objeto vuelve otra vez a su punto de equilibrio. En el equilibrio inestable, pues es aquel en el que después de la perturbación sobre el objeto, el cuerpo se aleja de su posición inicial, es decir, no recupera su posición, sino que usualmente pasa a una posición de equilibrio más estable. Si un equilibrista en la cuerda floja es empujado por una ráfaga de viento, cae de la cuerda. Hay un equilibrio inestable. ¿Cae hacia dónde? Hacia el piso. Ahí vuelve otra vez a un equilibrio estable. Y hay un equilibrio indiferente o neutral. Dice, es indiferente a la perturbación, es decir, es independiente a la posición del cuerpo. Una cuerda de bicicleta sujeta a un eje se gira ligeramente, la rueda permanecerá en la nueva posición. Y básicamente lo que sucede aquí es que se está ejecutando una fuerza sobre ese eje, ¿no es cierto? Y la rueda pues sencillamente gira alrededor del eje, de tal manera que vuelva otra vez a su punto neutral. El romper esa fuerza es lo que hace que se genere un impulso. Miren que en ese tipo de análisis hay algo que se llama el momento de fuerza. El momento de fuerza es lo que se conoce como el torque. Y el torque es esa fuerza que se le aplica al objeto
a una distancia sobre un eje para producir un giro. Si yo no rompo esa fuerza, ese torque, que sencillamente no se va a mover el objeto. Matemáticamente es igual al producto de la intensidad de la fuerza por la distancia del punto en el que se está aplicando la fuerza. De ahí sale esta fórmula. El momento o torque es igual a fuerza por distancia. La fuerza, la magnitud que yo le estoy aplicando, y la distancia es la distancia con respecto al objeto en la que yo estoy aplicando la fuerza. La unidad de medida de la fuerza, de esa fuerza, dice, el momento de una fuerza se expresa en unidades de fuerza por distancia y su unidad de medida es el newton metro, ¿cierto? Esa es la manera como se expresa esta fuerza, el newton metro. Hay unas condiciones de equilibrio, ¿cierto?, que se dan en esas situaciones. Y esto tiene que ver un poco con el principio de palanca. Miren que aquí también actúa, dice, sobre los cuerpos pueden actuar más de una fuerza. Es así que cuando sobre un cuerpo se ejercen múltiples fuerzas, los efectos de estas fuerzas pueden ser reemplazadas por la acción de una única fuerza llamada fuerza resultante. Teniendo en cuenta esto, se entiende por fuerza resultante a la fuerza total que actúa sobre un cuerpo. Las características del movimiento del cuerpo dependerán de la fuerza resultante. Entonces, dependiendo de esa fuerza resultante, yo puedo analizar si el objeto se va a mover o no, si el objeto va a estar estático o no, o se va a desplazar. Aquí vemos entonces cómo se representan esas fuerzas a través de un diagrama de cuerpo libre. Siempre que estemos haciendo análisis de fuerzas, es importante representarlos de esta manera, hacer un diagrama para poder identificar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el objeto, cuáles son sus magnitudes, ¿no es cierto?, y en qué dirección están actuando. El diagrama de cuerpo libre entonces permite visualizar de manera más eficiente el sistema de fuerzas que actúan sobre un cuerpo o sobre un punto específico y determinar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Vimos antes el plano de coordenadas y vectores que permiten estructurar el diagrama de cuerpo libre. Ahí entonces vamos a situar el elemento o punto donde se están ejerciendo las fuerzas, que sería en este caso este rectángulo, y en el centro del plano de coordenadas, lo que sea el punto 0, 0, y a partir de ahí se puede descomponer cada una de estas fuerzas. A continuación se presenta entonces un ejemplo relacionado con el diagrama de cuerpo libre. Acá. Es que el plano cartesiano se ubica en el centro del objeto. La gravedad entonces va a estar actuando hacia abajo, lo que sería el peso. Ven que hacia arriba estaría la fuerza normal, que es la opuesta al peso, porque se encuentra en dirección perpendicular al plano sobre el cual está el cuerpo.
Y al final se representa de esta manera, simplemente como flechas, como líneas, como vectores, con su dirección, su magnitud y su unidad. Recuerden que peso se representa con la W, la normal se representa con N mayúscula y la fuerza es la F mayúscula, que es la que le estoy ejerciendo al objeto. Si hacemos el análisis sobre un plano inclinado, pues entonces la descomposición de las fuerzas varía. ¿Por qué? Porque ya el plano inclinado de por sí tiene un ángulo, que es el que se representa aquí con este símbolo. Hay una fuerza que va paralela a ese plano inclinado, que está aquí en F mayúscula, y hay una fuerza de resistencia o de fricción que está opuesta a esa fuerza principal. El peso va a actuar en esta dirección, pero también hay una descomposición del peso que es perpendicular al plano inclinado. Aquí la B, ¿cierto? Entonces, en este caso, las direcciones de las fuerzas varían. ¿Por qué? Porque la normal ya no estaría en dirección opuesta al peso, sino que estaría perpendicular al plano de trabajo. Miren que la normal aquí es diferente. Y si lo llevo a un diagrama de cuerpo libre, pues ya la dirección, lo que hago es que giro este plano, ¿cierto? Y el peso me quedaría pues en otro ángulo diferente. ¿Dónde se ven esas aplicaciones de diagramas de cuerpo libre cuando estamos haciendo análisis de este tipo, ¿no es cierto? Objetos suspendidos, por ejemplo, una lámpara de este tipo es un objeto en suspensión en el que se puede hacer descomposición de fuerzas. Les decía también que en un puente grúa, por ejemplo, o donde tengo poleas, algunos puentes también están usualmente en este estado. Y lo importante de hacer ese diagrama de cuerpo libre es poder identificar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Es descomponer cada una de esas fuerzas y poderlas analizar. Bueno, estos son cada una de las fórmulas que se le aplican a cada uno de esos vectores, a cada una de esas fuerzas. Y aquí aplica mucho la parte de geometría y particularmente teorema de Pitágoras para poder descomponer cada una de esas fuerzas en los vectores correspondientes. Aquí no me voy a detener tanto en esto, digamos que esa parte matemática es un poco enredada a veces, pero lo importante es que ustedes entiendan que, por ejemplo, en este tipo de objetos, en este tipo de situaciones, lo que se utiliza son estas máquinas simples para poder hacer que funcionen de manera correcta los sistemas, ¿cierto? Entonces, ahí es donde surgen, por ejemplo, la palanca. La palanca es una forma, es una máquina precisamente para
romper la fuerza romper la resistencia que está generando la gravedad sobre un objeto y poderla elevar más fácil, ¿cierto? Ese es uno de los de las máquinas más básicas, pero más importantes en la mecánica, en la física. Entonces miren que la palanca siempre va a tener un punto de apoyo, una potencia que es la fuerza que le estoy aplicando a la palanca para poder romper la resistencia. Entonces la resistencia usualmente está en la posición, se ubica en la dirección opuesta a la potencia o la fuerza que le estoy aplicando a la palanca. Hay tres tipos de palancas, ¿no es cierto? Y varían dependiendo de qué, de la posición del punto de apoyo, o el fulcro, también como se conoce en física. Y entonces está la palanca de primer grado, segundo grado y de tercer grado. Está la polea fija. Bueno, tenemos unos ejemplos de palancas. Bueno, acá. Miren, la palanca de primer clase o primer grado es donde el pivote o el fulcro se ubica entre la carga y el esfuerzo. Y ejemplos comunes de esto, pues, es este balancín, por ejemplo, ¿no es cierto? En los parques de niños. Aquí tenemos una palanca de primera clase. Hay un punto de apoyo en el centro, hay una fuerza en un punto y una resistencia en el otro. En donde también se ve en este tipo de objetos. Miren que para poder abrir este gancho, yo voy a aplicar una fuerza aquí en el extremo. El punto o el pivote está en el centro y la resistencia está acá en el otro extremo. Entonces aquí hay una palanca de primera clase. En una tijera también hay una palanca de primera clase. Miren que el punto de apoyo está en el centro, la fuerza está acá en el mango y la resistencia está en el extremo. En la palanca de segunda clase, la carga se ubica entre el pivote y el esfuerzo, es decir, que en este caso la carga, por ejemplo, en este cascanueces, ¿cierto? La carga es la nuez precisamente que está ubicada en el centro entre el pivote y la fuerza. Yo debo aplicarle aquí una fuerza para poder romper la cáscara de esta nuez, ¿cierto? Entonces esa es una palanca de segunda clase. En que aquí está la fuerza en el extremo, la resistencia en el centro y el pivote o el fulcro aquí en el otro lado. Y en una palanca de tercera clase, el esfuerzo es el que se ubica entre el pivote y la carga. ¿Dónde se observa esto? Por ejemplo, en este tipo de pinzas, en el que yo debo sujetarla o hacerle fuerza en el centro, el pivote está en este punto y la fuerza está acá en el extremo. O también en estas pinzas de depilar, ven que aquí también está, la fuerza está en el centro, el pivote está aquí en este punto y la resistencia está en el extremo. La idea de las palancas es que son funcionales en la medida en que la ventaja mecánica pues sea menor, ¿no es cierto? Yo cómo calculo la ventaja mecánica. La ventaja mecánica de una palanca la calculo dividiendo la longitud del brazo de esfuerzo sobre la longitud del brazo de carga. Es decir, la longitud del brazo de esfuerzo es la distancia que hay entre el pivote y el punto donde se le está aplicando el esfuerzo.
Y la longitud del brazo de carga es la distancia que hay entre la posición de la carga hasta el pivote. Divido esas dos distancias y con eso calculo la ventaja mecánica. Entonces una palanca es eficiente en la medida en que sea menor su ventaja mecánica. Entonces que ese es uno de los principios físicos más aplicados, ¿no es cierto?, en la industria, las palancas. Otra máquina simple son las poleas, ¿no es cierto?, que las poleas me ayudan precisamente a reducir el esfuerzo que yo tengo que aplicarle a un objeto para poder elevarlo. Si es una sola polea, si es una polea fija, pues la fuerza que yo aplico va a ser igual al peso que tenga el objeto. Digamos que la relación ahí es 1 a 1. No hay ningún tipo de ventaja mecánica. Simplemente estoy ayudándome a elevar la carga, ¿no es cierto? Pero igual tengo que aplicarle la misma fuerza para poder elevar la carga. Cuando hay ventaja mecánica, cuando tengo poleas móviles, por ejemplo, aquí en este tipo de poleas, pues ya la ventaja mecánica se divide por 2. Bueno, aquí no está el tema de los polipastos. Más adelante vamos a ver los polipastos. Los polipastos es cuando ya tengo múltiples poleas y entonces ya empiezo a reducir la ventaja mecánica, ¿no es cierto? Y entonces voy a hacer menos esfuerzo. Y en un plano inclinado, pues también es una máquina simple. ¿Por qué? Porque me ayuda de alguna manera a elevar una carga de una forma con menos esfuerzo, por así decirlo. Es más práctico trasladar un objeto de un punto a otro, ¿cierto? De una altura a otra con la ayuda de un plano inclinado. Entonces, estos son como las máquinas simples, algunas de las más empleadas. Y es precisamente esas las que vamos a analizar en esta práctica, en la estimación del esfuerzo físico de un operario. Bueno, aquí hay otros ejemplos de máquinas simples. Estoy pasando rápidamente porque ya van a ser las 9 y el compromiso era vernos hasta las 9, ¿no es cierto? Bueno, aquí muestran qué sucede en cada una de esas máquinas simples, cuáles son las fórmulas que actúan cada una de ellas. Y cómo se hace la descomposición de fuerzas y cuáles son las fórmulas aplicadas a cada una de esas descomposiciones de fuerzas. Bueno, es importante que identifiquen algunas de esas fórmulas porque acá en la práctica, en el laboratorio que vamos a hacer en clase, es que esto lo podamos hacer esta semana. Vamos a escoger acá idioma español. Vean otra vez ingresar. Aquí vamos a tener que estimar la fuerza realizada por un operario para levantar una carreta, teniendo en cuenta que el peso máximo permitido es de 19 kilogramos fuerza. La idea es que ustedes van a hacer precisamente el análisis de la situación, teniendo en cuenta que hay un modelo que está relacionado con una escala 1 a 10, donde 1 kilogramo en el modelo escala representa 10 kilogramos en la vida real. Ven que aquí hay unas masas
En este tipo de laboratorios, pues ya hay unos procedimientos que se deben hacer. Es que ustedes analicen este procedimiento y que lo hagan de la manera correcta. Miren que aquí está la configuración del laboratorio, cómo deben hacer, cómo deben configurar este laboratorio para poder que se haga de la manera correcta. Una vez configuren el laboratorio, ustedes tienen que registrar los datos y registrando los datos para poder luego hacer el entregable. ¿Dónde se registran los datos? En este punto. Aquí se van registrando cada uno de los datos que ustedes van identificando y luego se verifica para ver si realmente están correctos. Y una vez cuando ya queden correctos, se genera el reporte. Pero el reporte lo deben hacer luego de darle respuesta a estas preguntas. Miren que aquí hay una parte que dice son 1, 2, 3, 4 preguntas que deben responder. Las responden directamente acá en este campo. Y ahí sí se devuelven acá al registro de datos y le dan generar un reporte. El reporte que va a ser un documento en PDF en donde muestra cada uno de los valores que ustedes evaluaron y el resultado de su laboratorio. ¿En qué consiste básicamente este laboratorio? En que ustedes van a ir arrastrando primero la cantidad de bultos que ustedes consideren se deben utilizar. Luego ahí les va a aparecer un peso. Luego esos bultos los deben pasar al vagón, a la carretilla. Luego van a ubicar el gato hidráulico debajo del punto de aplicación de la fuerza. Van a configurar la fuerza máxima permitida por el operario en Newton, es decir, que deben convertir esta fuerza que está aquí de 19 kilogramos fuerza, deben pasar a newtons. Y van a observar el comportamiento del sistema y van a poder definir si la fuerza y el peso son correctos. Y esos datos son los que van a registrar acá en el libro en la hoja de registro de datos. Veámoslo aquí. Con clic sostenido van moviendo cada una de estas masas. Miren que aquí, cuando la suelto sobre la balanza, aquí aparece el valor en gramos y el valor en newtons. Entonces 500 gramos son 4.9 newtons. Ese es un primer registro, ¿no es cierto? Peso de la carreta en newton, fuerza del operario en newton. Entonces pasan este valor acá, esta masa aquí a la carreta con clic sostenido. Luego toman el gato hidráulico y lo ubican acá en el punto donde se le va a aplicar la fuerza. Le dan clic al gato hidráulico y escriben cuánto creen que sería la fuerza que le tienen que aplicar al gato. Voy a poner aquí cualquier valor, voy a decirle que le va a aplicar 1 newton y le doy OK. Entonces dice, el sistema configurado no permite levantar la carreta. Tengo que revisar otra vez los cálculos para ver si funciona o no. Entonces, ¿en qué consiste básicamente esta práctica? En hallar la fuerza correcta para poder elevar esta carga, para poderla subir. Como no funcionó, entonces, ¿qué hago? Vuelvo y restablezco todo. Le doy clic aquí en este icono y reinicio la práctica.
y otra vez vuelvo y configuro. Y paso acá y pruebo con otro valor. Miren que cada vez que yo hago un intento, él me lo va registrando aquí. Llevo 2 intentos, 3 intentos y el sistema no permite levantar la carreta. Entonces miren que por eso es importante hacer el diagrama de cargas, conocer bien cuáles son las fórmulas que tenemos que aplicar para calcular la fuerza que necesito acá aplicar en este gato para poder elevar esta carga. Esa sería entonces la práctica que vamos a realizar con referencia a este tema. Sería la primera práctica. Acá. Y luego vamos a hacer la práctica con las fuerzas en equilibrio. Y aquí vamos a hacer una práctica con una especie de puente grúa. Qué pena, George, no había visto que estabas ahí esperando conectarte. Y en esta práctica, dice, en el escenario se presenta un laboratorio de pruebas de una fábrica de cables de acero trenzado, en donde a través de pruebas de esfuerzo se caracterizan los hilos de acero para determinar las cargas de ruptura a diferentes ángulos. Entonces aquí lo que vamos a mirar es qué sucede con cada una de estas cargas, ¿no es cierto? La tensión, el ángulo, y luego vemos si efectivamente funciona o no funciona. Es que el sistema debe quedar equilibrado para poder que esto no se rompa, ¿no es cierto? Que las fuerzas de ahí no se vayan a romper. Entonces, la invitación es a que revisen esas dos prácticas de laboratorio. Estimación del esfuerzo físico de un operario y fuerzas en equilibrio. Pueden probar inicialmente con la opción de prácticas libres. Las prácticas libres le permite a uno hacer varios intentos antes de hacer ya la práctica como tal. No sé si hay preguntas, compañeros, dudas, inquietudes. Profe, una consulta. Yo he estado consultando aquí el Flow Labs. Sí. Veo que usted ingresa por estimación del esfuerzo físico de un operario, ¿es ese? Sí. ¿Sí? Uno ingresa ahí y antes que le da para poder entrar al documento. Listo. Esa es la práctica, ¿no? Ese ya es el laboratorio. Ah, ok. El documento o lo que les estuve mostrando acá se encuentra es en este que dice unidad de aprendizaje estática. Ah, listo, profe. Listo. Todo lo que les estuve mostrando con las explicaciones y los conceptos están en unidad de aprendizaje estática y ahí es donde van a encontrar
estas actividades de análisis iniciales, que son precisamente para que ustedes analicen inicialmente los principios, pero luego estos principios los van a aplicar ya en los laboratorios de prácticas, que son estos dos, el de momento de una fuerza, estimación del esfuerzo físico y fuerzas en equilibrio. Estas dos realmente son las prácticas de laboratorio que van a hacer y de las cuales me deben entregar el reporte. La idea es que el martes, pues que estemos allá en el salón, en Salomia, pues podamos hacer ese ejercicio ahí en el salón para poder ir resolviendo dudas o ir mirando pues cualquier inquietud que se les presente. Si lo pueden ir haciendo también en sus equipos pronto para revisarlo este fin de semana, chévere, y así pues ya podemos avanzar mejor el martes. ¿Listo, compañeros? Listo, profe. Vale, muy bien. Preguntas, inquietudes. Bueno, aquí le estoy escribiendo a la profe Lady, a ver qué me dice. ¿Cuándo es que se van a reunir con ella otra vez? Un momento. No me contesta. Bueno, no, igual cualquier información, pues yo se las estaré poniendo ahí en el grupo de WhatsApp. Vale, chicos. Entonces, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Listo, profe, hasta luego. Profe, Vale, gracias. vale, que esté muy bien. Bueno, gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Vale, hasta luego. Gracias. Feliz Qué fin de bueno. semana. Igualmente.